Somos Chivas, la verdad no oficial y de Vestidor MX. El día de hoy vamos a tratar acerca de un tema, de un concepto en donde en el ámbito futbolístico, con este concepto se ha tratado de justificar o la convocatoria o la alineación de algunos jugadores, ya sea en los equipos o en la selección nacional. Este concepto es la jerarquía. La jerga que se utiliza en cada una de las actividades de la vida humana, en la vida contemporánea, es esta jerga lingüística en donde son conceptos que en cada una de ellas se va utilizando de manera reiterada y se da por hecho que las personas quienes están escuchando la información tienen la misma concepción respecto a lo que es cada uno de estos conceptos. En el caso del fútbol, se habla ya incluso con un lenguaje distinto a como se venía haciendo en una década anterior o menos tiempo, hace un quinquenio. Y esta incorporación de la jerarquía, pues es un concepto que es muy abstracto si no se materializa y se aterriza. Vamos con el concepto definido en lo que es un diccionario y nos dice que es la organización de personas o cosas en una escala ordenada y subordinadamente según un criterio de mayor o menor importancia o relevancia dentro de la misma. Entonces quiere decir, bajo este concepto de diccionario, que son personas en una escala ordenada. Cuando se dice que un jugador tiene una jerarquía, quiere decir que está por encima de otros. Ahora, estar por encima de otros, ¿en qué? Sería la pregunta. Porque para poder argumentar que se llama a un seleccionado nacional y no a otro jugador, quiere decir que es mejor en qué. Y vamos a empezar a desglosar. Es un jugador que tiene jerarquía financieramente, quiere decir que gana más que los otros. Es un jugador que tiene jerarquía porque juega en un equipo en el extranjero y no en la Liga MX. Es un jugador de jerarquía porque tiene mejores estadísticas que su homólogo. Es un jugador que tiene una jerarquía porque tiene mayor número de partidos jugados que otros. Es un jugador de jerarquía porque tiene unas condiciones técnicas mucho mejores que los otros. A eso nos referimos, que se tiene que poner muy claro en qué, cómo es que se está definiendo esto, porque ahorita que es el campeonato del mundo hemos hablado de que el Tata Martino es un técnico que le gusta respetar las jerarquías. Y entonces, bajo ese argumento, que es un concepto abstracto, cuando nada más se repite y se repite como merolicos en las diferentes cadenas de televisión, pues todo pareciera ser de que no se está de acuerdo, pero se acepta que entonces, bajo este concepto, se pueda traer a un jugador como Raúl Jiménez, se le convoque, pero además se le garantice un lugar por su jerarquía, pero que dista mucho de poder ser un jugador que vaya a estar alineado precisamente por tener la lesión que actualmente tiene. Y entonces es fundamental identificar que desde el ámbito de la psicología del deporte, un concepto que es la jerarquía rompe con la armonía de los grupos, con la dinámica de grupos, precisamente porque el liderazgo, que es lo que te da precisamente una posición diferente dentro del grupo, no es una situación de una jerarquía automatizada a través de la visión de un tercero, que sería la del entrenador, sino que tendría que ser ganada a través de tu convivencia cotidiana en el vestidor. Esto se los quiero dejar muy claro porque, a ver, analicemos cuáles son los jugadores de jerarquía de la selección nacional que en este momento se encuentran en Qatar. Estamos hablando de Memo Ochoa, estamos hablando de Héctor Herrera, estamos hablando de Guardado, estamos hablando del propio Raúl Jiménez, estamos hablando también del central por izquierda de Moreno, de Héctor Moreno, que son los principales jugadores líderes de ese vestidor, en donde se supondría que ellos, con el bagaje que traen de otros campeonatos del mundo, tendrían que posibilitar que tenga un mejor desempeño la selección nacional pese a su edad. Y entonces ahí nos vamos a encontrar que hace 4 años, o algunos que tienen, por ejemplo,
Guillermo Ochoa va por su quinto mundial. Quiere decir que hace 20 años, cuando él debutó en un campeonato del mundo, se jugaba un tipo de fútbol y ahora se juega otro. Es lo mismo que con Guardado. La pregunta es si la edad que ellos fueron acumulando va en correspondencia con el nivel de desgaste físico, técnico, táctico, psicológico de hace 20 años en comparación ahora. Entonces, este tipo de cuestiones, cuando no se analiza respecto al rendimiento actual de los jugadores, nos lleva a un compromiso emocional, afectivo de los entrenadores con los jugadores, que no necesariamente nos van a dar los mejores resultados. Por eso es tan importante el poder describir este asunto de la jerarquía, porque es lo que le puede dar a la selección nacional o no en este momento un resultado positivo, dependiendo de la determinación del Tata Martino de cuál va a ser la alineación que vaya a poner en el primer partido contra Polonia. Estamos hablando de 5 jugadores, que es la mitad del equipo. Y la pregunta sería, ok, hay quien dentro de los analistas dicen, para tener el balón sí sería importante que estén jugando estos 5 jugadores, por ejemplo, para que se tenga un mayor control de lo que es las emociones de ansiedad, el temor o el miedo que puede tener un jugador novato, que sea su primera aparición. Nada más que les digo una cosa, jugadores como Alexis Vega, que ya fue un jugador de Juegos Olímpicos y que trajeron una medalla de bronce, pues la pregunta sería si él u otros que han tenido esta participación también en Juegos Olímpicos van a tener temor en una justa que es muy comparable. Entonces ahí empezamos un análisis diferente respecto a este término, que tiene que ver muchas veces con una concepción errónea, porque si estamos hablando en otro sector, como es el sector de la aviación, en donde se habla de que un piloto experimentado tiene que tener un número de horas vuelo en su currículum, bueno, pues acá entonces se partiría que si Guardado tiene 20 años jugando fútbol y esa acumulación de experiencia le permite que no necesite tener mayor desgaste físico y con la pura experiencia acumulada va a tomar las mejores decisiones para tener éxito en el partido contra Polonia, bueno, pues entonces estaríamos diciendo que entre más experiencia, jugadores de experiencias tengas, mayor posibilidad tiene que ser el éxito, situación que es contradictoria en el fútbol. En el fútbol, entre más experiencia te haces más viejo, por ende, antes de los 30, 32 años, prácticamente estás como un vejestorio participando en una selección nacional y con la posibilidad de que prácticamente no tengas éxito. Entonces, esta es la parte que tendríamos que estar discutiendo la afición y en el caso de los analistas, y no mantener este discurso permanente de conceptos poco aterrizados en el día a día del fútbol. Incluso gente como Roberto Gómez Junco, a quien tengo un respeto por su forma de analizar el fútbol y obviamente su cultura que va más allá del deporte, creo que tampoco ha colocado el dedo en la llaga respecto a esto. Y hablaba yo desde la psicología del deporte. ¿Por qué? Porque estos jugadores no solamente se ganan un espacio a través del vínculo con un entrenador como el Tata Martino, que habla de que a él le gusta respetar la jerarquía, sino que además dentro del grupo, en los vestidores, tienen una serie de conductas que son los dueños y los que se apropian de un espacio de una selección nacional. Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro, porque la única manera de que esta selección nacional pueda tener éxito es que los jóvenes realmente asuman el compromiso más que los viejos. Y eso es algo muy importante, porque en el sistema que se va a jugar tanto con Polonia como con Argentina se requiere un desgaste físico importante, situación que eso ya no lo van a dar estos jugadores de experiencia. Y entonces estos jugadores de jerarquía, su aportación va a ser mínima en comparación a otros jugadores dentro del terreno de juego. En donde sí pueden ayudar es precisamente en el vestidor, en donde podrían hacer que estas emociones de ansiedad, estas emociones de miedo se disminuyan y que les den los alicientes suficientes
para que tengan un mejor rendimiento sus compañeros, porque incluso ellos tampoco pueden servir como ejemplo de ser jugadores exitosos en términos de resultados en campeonatos del mundo. Un ejemplo, en el caso de Raúl Jiménez, ha anotado un solo gol en juegos de campeonato del mundo. Entonces, él no es la solución, y lo hemos dicho aquí, para poder tener triunfos de la selección mexicana ante selecciones importantes. Entonces, hablemos desde otra perspectiva, analicemos desde otra forma lo que va a acontecer con el asunto de jerarquía. Ahora, un jugador novato como Luis Chávez o como Alexis Vega en su primer campeonato del mundo, ¿pueden obtener una mejor jerarquía? Yo digo que sí. Es más, el Chucky Lozano sería su segundo campeonato del mundo, y creo que pudiera también él estar por encima de estos, entre comillas, vacas sagradas de la selección nacional. ¿Qué es lo que necesitamos? Es que tengan una nueva jerarquía y construyan una nueva jerarquía estos jugadores, entre comillas, novatos. Y que se crean que en realidad ellos, con lo que ya lograron en unos Juegos Olímpicos, que es una medalla de bronce, pues están por encima de algunos de los jugadores de jerarquía que no han ganado nada, y que en los campeonatos del mundo lo único que han obtenido es prácticamente lo mismo. Entonces, ahí está para el análisis de ustedes, ahí está para la reflexión. Esperemos que en los medios de comunicación ya no se sigan manejando estos términos de una manera genérica, que lo único que hacen es dar por sentado que tienen la razón los técnicos al asumir estos conceptos, que finalmente, al no desglosarse de qué estamos hablando, y que Tata Martino nos debería decir, bueno, para usted, ¿qué es jerarquía? Ningún periodista le ha preguntado, descríbanos para usted qué es un jugador con jerarquía, porque entonces a lo mejor Alexis Vega, en términos de lo que está ganando actualmente Chivas, seguramente rebasa incluso, por ejemplo, a Guardado en cuanto a cantidad de dinero de lo que está ganando. Entonces, son elementos importantes a considerar, y que ojalá la toma de decisión del Tata Martino no vaya a estar equivocada. De entrada, creo que creo que en el caso de Jiménez es un error haberlo mantenido, debió haber traído a Chaquito Jiménez, pero bueno, finalmente ya está ahí, y veremos ahora. Las cuentas están a muy corto plazo de podérselas transferir, y pues en ese momento exigir precisamente que estas cuentas, no solamente a él, sino a John de Luisa de la Federación Mexicana de Fútbol, que tendrán que dar las cuentas y las explicaciones correspondientes a sus jefes, en este caso a los dueños de los equipos, de los resultados que lastimosamente parece ser que van a ser bastante malos. Así que la mejor opinión es la de ustedes. Díganos qué opinan ustedes respecto a estos conceptos, específicamente a este de la jerarquía, con el cual se argumentan convocatorias y se argumentan titularidades en los equipos de fútbol. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente análisis.